Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a este nuevo año escolar 2021 en el área de tecnología e informática. Saludos a todos, deseándoles que se encuentren bien de salud y anímicamente. La tecnología nos facilita la vida enormemente. Estaba yo mirando aquí YouTube algo sobre las nuevas tecnologías, o por lo menos en el año 2020, el año pasado, y podemos nada más observar que la tecnología siempre agrega algo nuevo al mundo, algo para facilitar la vida. Y ahora en la época de pandemia, pues una de las actividades humanas que sacó la cara y que gracias a ella pudimos continuar nuestros estudios fue la tecnología. En especial, en nuestro caso, en la plataforma educativa, la tecnología informática. Entonces, como puedes mirar, la tecnología siempre está produciendo cosas nuevas. Entonces, lo que queremos en esta semana de diagnóstico es hacer un recuento de qué fue lo que trabajamos en el año 2020. Aquí tenemos año 2020, el profesor José Pérez Gamboa, octavo grado A, periodo 1. Entonces miremos a ver qué fue lo que hicimos. Indicador 1, captura de datos. ¿De qué trabajamos aquí? Apropiación y uso de la tecnología. Si vamos al turno inicial, podemos observar ahí el indicador de desempeño que trabajamos. Diseña y crea formularios digitales con la herramienta formularios de Google para capturar y procesar datos. Ya, la competencia en el manejo de recursos TIP para la recopilación de datos y que tú diseñes y crees formularios digitales con la herramienta formulario de Google. Eso lo hicimos. Entonces, aquí en turno para la teoría, el año pasado te facilitamos unas preguntas orientadas a la teoría, qué es y para qué sirven los formularios, qué se puede hacer con los formularios de Google, cómo crear un formulario en Google, cómo ver los resultados de una encuesta, cómo se guarda un formulario. Entonces la idea con este diagnóstico es que tú pienses si quedaste con competencias en el manejo de esta herramienta informática. Entonces yo te voy a compartir en la actividad colaborativa de la secuencia didáctica de la semana de diagnóstico un formulario precisamente de esto de los cuales estamos hablando. Un formulario donde tú me vas a contar en cada periodo, en cada indicador, cómo te sientes, si te sientes competente o si tú crees que amerita hacer un repaso de determinado tema. Esa es la idea para hacer el diagnóstico. Bueno, entonces aquí en turno para la práctica, tú hiciste un formulario y lo enviaste, lo subiste a la plataforma. Eso fue lo que hicimos aquí en el indicador 1. En el indicador 2 del periodo 1 que hicimos, pues si vamos al turno inicial, podemos mirar qué fue lo que hicimos. Componente, apropiación y uso de la tecnología, con competencia en el manejo de recursos TIP para recuperación y procesamiento. Aquí ya le agregamos algo de procesamiento, no era solamente hacer el formulario, sino procesar las respuestas. Y recordamos que estamos trabajando los componentes del área, específicamente en este indicador apropiación y uso de la tecnología. No se te olvide que el área tiene cuatro componentes, cuatro ejes temáticos en su estructura disciplinar. El primero, naturaleza y evolución de la tecnología. ¿De qué se trata la tecnología y cómo ha evolucionado a través del tiempo y las épocas? Apropiación y uso de la tecnología. Cómo apropiarnos, cómo aprender
a utilizar esas tecnologías que van apareciendo a través del tiempo. Solución de problemas, ya, con tecnología. Un problema es una dificultad. Es la diferencia entre lo que está ocurriendo y lo que debería ocurrir. Entonces, cuando se presentan inconformidades, dificultades, entonces el ser humano busca una solución, diseña. La palabra clave en tecnología es diseño. Diseña, plantea, construye una solución para resolver dicho problema. Tecnología y sociedad. Las implicaciones de la tecnología, cómo nos afecta, cómo es utilizado, quién la utiliza bien, quién la utiliza mal, quiénes cometen delitos informáticos, cómo protegernos de los malos usos de la tecnología, no ser víctima de delitos informáticos y muchas otras cosas. Eh, entonces, en el indicador 3 lo que queríamos trabajar o lo que trabajamos, perdón, en el indicador 2 es, es que tú realizaras operaciones con las hojas de cálculo, algunas fórmulas, algunas funciones que estaban vinculadas a formularios de Google, lo que se hizo en el indicador 1 para la recuperación de datos. Utiliza algunos complementos para realizar dicho procesamiento. En el indicador 3 del primer periodo del año 2020, ¿qué hicimos? Trabajamos ya la representación gráfica del conocimiento y la información. Es porque la mente humana aprende más si ve las cosas en forma gráfica. Entonces estuvimos trabajando allí los organizadores gráficos. Y vamos al turno inicial. Eh, Aquí planteamos, como vamos a hablar de representación gráfica de diferentes tipos que el hombre ha ideado para la representación gráfica, como los iconos, los símbolos, los pictogramas, ideogramas y otros muchos que el ser humano ha inventado para representar gráficamente el conocimiento de la información con el fin de recordar mejor ese conocimiento, esa información, o con el fin de preservarlos en el tiempo. Nos dedicamos específicamente a hacer un mapa conceptual. Pusimos unos videos de cómo se hace un mapa conceptual, varios videos, cómo elaborar un mapa conceptual. Hicimos foro para dudas e inquietudes. Y te pedimos que tú hicieras acá en turno para la práctica un mapa conceptual. Entonces, miremos a ver qué fue lo que hicimos allí. Un mapa conceptual sobre organizadores gráficos. Eso fue lo que hicimos en el indicador 3. Tú lo hiciste, lo subiste a la plataforma y todo eso. La pregunta es, ¿quedaste bien en este tema? Adquiriste las competencias, los aprendizajes, los desempeños que se esperaban. En el indicador 4, ya pasamos en el periodo 1, pasamos a hablar, como estábamos en la época de la pandemia, pasamos a hablar de tecnología y sociedad. ¿Cuál es el papel que tiene la tecnología y la información en la actual pandemia? ¿Cómo se está utilizando la tecnología digital para afrontar los retos de la pandemia? Estos eran los interrogantes en que pensar o las preguntas orientadas a la teoría. Aquí trabajamos con base en videos, tecnología, la lucha contra la pandemia. Y ya en el turno para la práctica, tú hiciste un mapa conceptual sobre el papel que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en la actual pandemia. Eso fue lo que hicimos básicamente en el primer periodo. Primero, cómo capturar datos, luego, cómo procesar esa información que se capturó, los datos. Después ya pasamos a la representación gráfica del conocimiento y la información, el mapa conceptual.
Y acá analizamos tecnología y sociedad, el impacto o qué hizo la tecnología o cómo hemos diseñado tecnologías para combatir la actual pandemia. Eso fue el periodo uno. Pasemos al periodo 2. En el segundo periodo, el turno inicial, trabajamos solución de problemas con tecnología. No, vamos al indicador uno, perdón, indicador uno. Indicador uno, en turno inicial, queríamos apropiarnos de la tecnología multimedia y del pensamiento computacional. Entonces, el indicador de desempeño uno para el periodo 2 decía así: diseño y creo un producto digital multimedia que utilice sensores, variables, listas, sonidos, animación de personajes. Lo publico y comparto en la plataforma web Scratch y envío el enlace al profesor mediante la actividad tarea ubicada aquí en esta secuencia didáctica. Entonces aquí lo que queríamos era adquirir conocimiento y cómo poder expresarnos de manera multimedia utilizando estos recursos del pensamiento computacional y del lenguaje de programación Scratch. Cómo expresar ideas, cómo comunicar ideas. Entonces, como estamos en el diagnóstico, tú lo que tienes que pensar y registrar en el formulario que te voy a compartir en esta semana de diagnóstico, en actividad colaborativa, cómo quedaste en el manejo de estos recursos y qué competencias adquiriste. Si quedaste bien, tú dirás, no, perfecto, quedé bien. O me gustaría repasar esto. Entonces, ese es el diagnóstico. En el indicador 3 ya pasamos a los sistemas informáticos. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema informático? Y tú en tu vida cotidiana manejas muchos sistemas informáticos. Ahí está el WhatsApp, el correo electrónico, es, lo manejamos en el día a día. Entonces es bueno pensar que es un sistema informático. ¿Cuál es la estructura de los sistemas informáticos? Eso fue lo que hicimos aquí en este indicador 2. Ya. En indicador 3 segundo periodo, periodo 2 indicador 3 naturaleza y evolución de la tecnología. Eh, Comparar algunas de las tecnologías empleadas en el pasado, tecnologías sobre todo analógicas, con las presentes. Tecnología, ya lo analógico ha sufrido una intrainformación y se ha convertido en digital. El teléfono, el primer teléfono, los primeros teléfonos eran analógicos, ahora son digitales. Explico sus cambios y posibles tendencias. Entonces aquí en la teoría, para este indicador número 3 estudiamos qué es lo analógico, qué es lo digital, las computadoras analógicas versus las computadoras digitales. Es el cerebro analógico digital. Entonces estuvimos trabajando eso y aquí en turno para la práctica realizaste un cuadro comparativo entre las tecnologías digitales y las tecnologías analógicas, reportando similitudes y diferencias entre ellas. Eso fue lo que hicimos. En el indicador número 4 ya empezamos a trabajar con la solución del problema. Indicador número 4 del segundo periodo. Empezamos por definir qué es un problema. ¿Qué es un problema? Podemos decir que existe un problema cuando hay un conjunto de hechos, circunstancias o situaciones que dificultan la consecución de algún objetivo o que los resultados obtenidos no eran los que se esperaban. Entonces ahí tenemos un problema. Trabajamos con la metodología del árbol del problema
para analizar un problema de la vida cotidiana. Eso fue lo que hiciste acá en turno para la práctica. Identificando y delimitando el problema, las causas, los efectos o consecuencias. Ese árbol de problema traducido a términos positivos nos produce el árbol de objetivos, que es el que nos va a orientar sobre qué es lo que tenemos que hacer para resolver el problema. Aquí en el turno teórico vimos unos organizadores gráficos, representación gráfica del conocimiento de la información, sobre cómo analizar un problema, identificando las causas, viendo en qué consiste el problema central y cuáles son las consecuencias. Aquí hicimos unos ejercicios, hay unos videos también para que tú adquirieras la parte teórica. Hay unos ejemplos sobre árbol de problemas ya realizados y el árbol de objetivos. El árbol de objetivos se obtiene simplemente traduciendo a términos positivos lo que hay en el árbol de problemas. Este es el árbol de problemas. Entonces, si yo lo traduzco todo a positivo, por ejemplo, los conductores son imprudentes, lo pongo en positivo, en el árbol de objetivos dirá, los choferes conducen con prudencia. Eso es lo que hay que perseguir, pero hay que diseñar qué acciones hay que hacer para lograr esta, este objetivo, que los choferes conducen con prudencia. Entonces aquí ya en el indicador número 4 del segundo periodo, ya empezamos a nosotros a diseñar nuestras propias tecnologías, analizando primero el problema y después planteando una solución. Ahí terminamos el segundo periodo. Pasemos al tercer periodo a ver qué trabajamos en el tercer periodo. Entonces en el tercer periodo, como podemos observar aquí en el turno inicial, volvemos a retomar lo del mapa conceptual. Pero eso lo hicimos en indicador 4, vamos al indicador 1. Continuamos con la solución de problemas eh, con tecnología. Entonces en el turno inicial puedes ver que el propósito era resumir o sintetizar lo estudiado en el componente solución de problemas del segundo periodo, o sea, donde hicimos el árbol de problemas y hicimos el árbol de la solución. Entonces, ¿qué decía el indicador de desempeño número 1 del periodo 3? Mediante la creación de una matriz de marco lógico, plantea cómo se va a resolver el problema analizado en el indicador 4 del segundo periodo. Ya tú le habías hecho el árbol de problema y el árbol de objetivo. Y para el cual creó el árbol de problema y el árbol de objetivo. Entonces se trataba de adquirir la tecnología del marco lógico, ya para plantear una solución por escrito de, de cómo vamos a resolver el problema. Para plantear la solución, las preguntas orientadas a la teoría en esta ocasión eran: ¿qué es la matriz del marco lógico? ¿Cuáles son los elementos en la matriz del marco lógico? ¿Cómo utiliza el árbol de objetivos realizado en el segundo periodo para obtener la matriz del marco lógico correspondiente al problema por ti seleccionado? Entonces, aquí en la parte teórica, estuvimos analizando las relaciones, antes de abordar en sí el marco lógico, las relaciones que habían entre el proceso tecnológico, el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la matriz del marco lógico. Entonces, en este gráfico, lo que hicimos fue ver esas relaciones. Entonces, las etapas del proceso lógico, del proceso tecnológico son las siguientes. Identificación del problema, luego el análisis, luego el diseño, luego la construcción de la solución, después se pasa al uso de la solución, al disfrute de la solución y después al mantenimiento correctivo o preventivo de la solución ya construida y que ya se está utilizando y sus posibles mejoras. Entonces, en la primera etapa del proceso tecnológico
que es la identificación y definición del problema, pues ahí es donde es de mucha utilidad el organizador gráfico árbol del problema, la metodología del árbol del problema, para ver las causas del problema, para identificar bien qué es el problema. Aquí en este gráfico yo te coloqué unos botoncitos que al hacerle clic te van ampliando la información, que es un problema. Si tú quieres volver a repasar todo esto, pues sencillamente vas a la plataforma año 2020 y, y haces un repaso teórico de todo esto. Del árbol al problema, convertido en términos positivos, tenemos el árbol de objetivos. Y del árbol de objetivos, como puedes observar aquí, de las acciones que tiene el árbol de objetivos salen las actividades que hay que hacer en el marco lógico. ¿Qué componentes hay que trabajar? ¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Y qué finalidad esperamos alcanzar? ¿Cuál es el fin? Este video tú recordarás que te explicó cómo hacer conocer esta herramienta para saber si... cómo hacer el marco lógico. Entonces, el marco lógico también puede ser leído hacia este lado. Bueno, para hacer repaso de toda esta teoría, pues accede aquí a la plataforma y puede volver a ver el video. Esa es la gran ventaja de los videos, los podemos volver a ver cuando lo necesitemos. En el indicador de desempeño número 2 del tercer periodo, ya abordamos otra tecnología que es la tecnología de la programación. Hicimos un algoritmo en el programa Raptor, tú lo enviaste, ahí está el indicador de desempeño. Implementa la lógica de un programa que ejecuta una tarea o resuelve un problema utilizando las estructuras básicas de programación. Mediante la realización y ejecución de su diagrama de flujo con el programa Raptor. Las estructuras básicas de programación son la secuencia, la asignación de un valor a una variable, las repeticiones o ciclos y la toma de decisiones o estructuras selectivas. Esas son las estructuras básicas. Y para que esto no fuera tan abstracto con el programa Raptor, porque el programa Raptor pues, es un programa didáctico para iniciarse en la programación, pero no te permite colocar música, no te permite hacer animaciones. Entonces, para abordar toda esta tecnología de la programación, sus conceptos básicos, ya de una manera más amena, entonces en el indicador 3 pasamos a la programación del tercer periodo, pasamos a la programación utilizando una herramienta informática que nos permite utilizar imágenes animadas y estáticas, sonidos, interacción, el usuario puede participar, interacción, eventos, sensores. Entonces el indicador 3 decía, utilizo las estructuras de programación básicas en la creación de un producto multimedia, digital, interactivo y que puedes compartir en la plataforma Scratch, que contiene imágenes animadas y estáticas, sonidos, interacciones, eventos y sensores. Lo publicas en la plataforma Scratch y subes el enlace a la plataforma Cian para entregar tu trabajo. Ustedes recordarán que yo les hice un ejemplo completo de un béisbol para demostrar que era la interactividad. Pues la interactividad simplemente es cuando tú participas. Le doy clic a la banderita verde. Le doy clic, estoy participando. Bueno, me pregunta el nombre. ¿Cómo te llamas? José, ya esto es participación, ya esto es interactividad. José, prepárate que te voy a ponchar. Hay alguna reacción del programa digital, me manda un mensaje, dice que me va a ponchar. Entonces yo tengo que hacer clic en el pitcher, ya esto es interactividad, hay animación. Strike 1. Y hay eventos y hay variables, uso de variables aquí.
Bueno, todo esto era con el fin. Entonces, ¿tú qué hiciste? De practicar los conceptos básicos de programación, de practicar el pensamiento digital, la multimedia. ¿Tú qué hiciste? Tú hiciste un proyectico, lo subiste, lo mandaste a la plataforma. Eso fue básicamente lo que hicimos en el indicador 3. Ya en el indicador 4, a manera de resumen anual, te pedimos que hicieras un mapa conceptual para socializar los aprendizajes adquiridos en el año 2020. Entonces tú elaboraste un mapa conceptual, lo subiste a la plataforma y así hiciste un resumen de todos los estudiados. Ahora nos encontramos haciendo un repaso de toda la temática estudiada en el 2020 para que tú mires cómo quedaste en cada uno de los temas del periodo 1, periodo 2 y periodo 3 y con el formulario que yo te voy a compartir en la actividad colaborativa, tú reportes cómo te sientes en cada uno de esos temas y si hay algún tema que amerita un repaso, entonces ahí mismo lo reportan en ese formulario. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y con ánimo para este año 2021 que va a ser un año de éxitos, se lo aseguro. Gracias.